De este tamaño es el enojo de los pobladores de Tarecuato en Michoacán. Los 11 asesinados el pasado lunes eran inocentes, se toparon por coincidencia con un narcocampamento. Bienvenidos al Caporal del 3 de noviembre, comenzamos. Sorprendieron a un agente de tránsito del municipio de San Nicolás, en Nuevo León. Lo grabaron recibiendo 500 pesos a cambio de que presumiblemente pues no le aplique la multa a un conductor. Incluso el agente le dice al conductor que si lo llegan a detener más adelante, que diga que ya lo paró la 102 y así entonces lo van a dejar ir. Esto ocurrió ayer martes en la avenida Nogalar. La Secretaría de Movilidad Municipal ya está investigando a la gente. Le voy a dar los 500. Aquí están los 500. Yo quiero 200. Ya cuando se lo den, me hablas para ir a grabar la cara hacia la gacha. ¿O no? Cuando se lo den, me hablas para ir a grabar la cara hacia la gacha. Para que lo corran. Ahí está. ¿Lo grabo, güero? ¿Lo grabo en la gacha? La 102 nos paró, nos dejó ir por 500 pesos. Por cierto, existe un video en donde aparecen policías del estado de Jalisco diciendo cosas que pueden ser interpretadas como apología del delito. Este video no ha sido dado a conocer, pero está confirmada su existencia por la misma Secretaría de Seguridad Pública del estado, sí, del estado de Jalisco. Lo que ha informado, y la historia de este video es verdaderamente sorprendente y preocupante. Lo que ha informado la Secretaría es que ayer martes, 8 policías estatales que estaban haciendo trabajos de vigilancia a bordo de 2 patrullas fueron privados de la libertad por alrededor de 60 hombres armados en el municipio de Huejuquilla, el Alto, en Jalisco. Los delincuentes primero emboscaron a los 8 policías estatales. Los policías se rindieron luego de que se vieron rebasados en número, evidentemente, 8 contra aproximadamente 60. Entonces los delincuentes los privaron de la libertad, les quitaron las 2 patrullas en las que se trasladaban los agentes, las 8 armas largas que llevaban, 8 chalecos blindados, alrededor de 1000 cartuchos útiles, vaya, 1000 balas, y 4 radiocomunicadores, que por cierto, según las autoridades estatales, ya fueron desactivados, ya no los pueden escuchar. Y también los hombres armados obligaron, presumiblemente, a los 8 policías estatales, los obligaron a grabar un video en donde los policías hacen declaraciones consideradas como apología del delito. El gobierno de Jalisco aclara que si este video se llegara a difundir, pues de entrada rechaza lo que allí se diga, porque los agentes hablaron bajo amenaza de ser asesinados, según informaron autoridades estatales hace unas horas. No aclaran la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cómo, pero asegura que los 8 policías estatales ya están a salvo, ya fueron liberados y ya rindieron su declaración. Y también ya encontraron una de las 2 patrullas en las que se trasladaban, este vehículo encontrado con varios impactos de bala. Así que ya sabes, si te encuentras un video con estas características de policías haciendo o diciendo algo malo, algo comprometedor, pues según la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, no es verdad. Lo que no es falso es esta ficha de búsqueda que estás viendo en pantalla. Se trata de Ulises Martínez Trejo y su esposa María Idalia Manzanares. Ulises Martínez fue diputado local de Tamaulipas. Primero fue morenista, después se volvió panista. Fue uno de los que aprobó darle protección al gobernador
de Tamaulipas y ha sido reportado como desaparecido junto con su esposa. La última vez que los vieron fue el 27 de octubre. Presuntamente han desaparecido en un contexto de un evento violento, es decir, no es que estén desaparecidos por su voluntad. En tanto, el regidor del Partido Verde en el municipio de Cochoapa el Grande, esto en el estado de Guerrero, Juan Ignacio Alejo, fue asesinado este miércoles, según ha confirmado la dirigencia del Partido Verde del estado, quien está haciendo en pantalla el comunicado, pues sobre la muerte de quien era el regidor de Obras Públicas a partir del pasado 1 de octubre. La prensa local asegura que el PBMista fue asesinado a balazos. Su cuerpo fue encontrado a las 11:40 horas en un camino que comunica con Metlatónoc. Quiero compartirles, antes de irme con el tema principal, una campaña de una suscriptora. Estás viendo en pantalla la imagen de la campaña que está promoviendo a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de apoyar a Emanuel, quien están luchando contra el cáncer. Te invito a que visites la página, que leas la convocatoria, las medidas de seguridad de la plataforma y si está en tu interés y en tus posibilidades, pues hagas extensiva esta ayuda. Dejo el enlace de esta campaña en la descripción de este video. Y desde aquí, un abrazo para Emanuel. Tú puedes. Ya verás que sí. Ayer también te hablé sobre la masacre en Tarecuato, Tangamandapio, Michoacán. Estás viendo en pantalla la imagen de ese video. El asesinato de 11 personas, de las cuales 6 eran menores de edad. Justo este hecho ocurrió al cumplirse un mes del morenista Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador. De hecho, en ese primer mes han sido asesinados 260 personas en esa entidad. Bueno, en conferencia el gobernador justificó el índice de violencia, afirmando que los homicidios se cometieron en zonas cercanas a los estados de Jalisco, Guanajuato y Estado de México, en donde también hay una alta incidencia delictiva y que en su entidad hay una inercia muy fuerte en materia de homicidios. El fiscal del estado, Adrián López Solís, reconoció que las 11 víctimas de esta masacre en Tarecuato fueron objeto de un ataque directo y no producto de un enfrentamiento. También dijo que ninguna de las 11 víctimas tenía antecedentes penales y que les hicieron los exámenes toxicológicos y dieron todos negativo. Que eran trabajadores que salieron a recolectar panales de abeja para las festividades por el Día de Muertos, cuando entraron a una zona en donde había hombres armados. Entraron a una zona donde había un narcocampamento. Fue entonces que los delincuentes atacaron a estas 11 personas que simplemente buscaban panales. Y te recuerdo, 11 personas, de ellas 6 menores de edad. Este hecho lo confirmó también hace unas horas el gobernador del estado. Se internaron en un territorio con presencia de células delictivas y fueron atacados a mansalva. Sabemos que esta zona de Tarecuato es un territorio que disputan grupos criminales desde hace tiempo, más de un año, y apenas en julio pasado supimos de la irrupción de grupos armados que abrió fuego contra la jefatura de tenencia, e incluso ahí fue asesinado quien fuera candidato de Morena a síndico municipal durante la campaña. La indignación y exigencia de justicia por parte de los pobladores se dejó sentir hoy. Estás viendo en pantalla imágenes de manifestaciones que hicieron justo en Tarecuato, Tangamandapio, Michoacán. Tras sepultar a las 11 víctimas, tras despedir a sus familiares, quemaron al menos 3 vehículos como protesta para exigir a la Fiscalía del Estado el pronto esclarecimiento de esta masacre y la detención de los culpables. Los habitantes recordaron que las víctimas no eran delincuentes y que simplemente se toparon por casualidad con un narcocampamento mientras buscaban panales de abeja para adornar la ofrenda por el Día de Muertos. Así la situación, así la inseguridad en aquella zona. Te muestro más imágenes de la despedida y de la manifestación. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Recuerda,
todos los videos a los que he hecho mención, que los he traído a este canal. Encuentras los links en la descripción de esta transmisión, así como irás viendo tarjetas aquí. Gracias, nos vemos mañana.